Hola, vamos a abordar en la clase de hoy el complemento de régimen, también llamado suplemento, y el complemento agente. Empezamos por el primero de ellos, el complemento de régimen o suplemento. El complemento de régimen o suplemento siempre, en todos los casos, ha de ser obligatoriamente un sintagma preposicional. Obligatoriamente sintagma preposicional. Este es un complemento necesario para el verbo. De las oraciones que llevan complemento de régimen o suplemento, si eliminamos este complemento, la oración pierde parte de su significado. Parece que se queda incompleta. Por tanto, debe aparecer siempre este complemento. Veamos los ejemplos. Pienso en María. Hablábamos de sus problemas. Su hija fue informada del accidente. Observamos el primer caso. Pienso en alguien. Hablábamos de algo. Su hija fue informada de algo. Cuando hemos dicho que es un sintagma preposicional, queremos decir exactamente que puede llevar cualquier preposición. No hay ningún límite concreto. No se trata de una preposición en particular. Cualquier preposición es válida para este complemento. Vamos a ver cómo se comprueba cómo se puede sustituir o cómo se comprueba que efectivamente se trata de un complemento de régimen o suplemento. Al hacer la sustitución, cuando hemos visto la sustitución del complemento indirecto, del complemento directo del atributo, siempre hemos observado que se sustituye por un pronombre átono. En este caso lo vamos a sustituir por un pronombre tónico, precedido de preposición. Supongo que recordamos la diferencia entre pronombres átonos y tónicos. El pronombre átono es aquel que se puede unir al verbo formando una sola palabra, mientras que el pronombre tónico no se puede unir al verbo formando una sola palabra, sino que ha de escribirse separado. Por ejemplo, si digo comprarlo, recibirla, préstaselo, tenemos uno o dos pronombres que se unen al verbo de forma enclítica formando una sola palabra. Esos pronombres son átonos. Mientras que los pronombres tónicos, que son los que vamos a ver ahora, han de colocarse siempre como una palabra independientemente del verbo. En el primer caso, pienso en María, pienso en ella. Pensar en alguien, pensar en este caso en ella. Hablábamos de eso. Su hija fue informada de eso. La palabra eso recuerdo que es la más frecuente, puesto que se trata de un pronombre neutro y sirve para decir pues prácticamente cualquier cosa. Lo importante es que lleve delante una preposición. Cuando hay preposición más ese pronombre, estaríamos ante un suplemento. No debemos confundirlo nunca con el complemento directo, por el mismo motivo que estamos diciendo ahora. El complemento directo es necesario también para la oración, aporta gran significado a la oración, pero no lleva nunca preposición al sustituirlo, sino un pronombre átono. Veamos ahora el complemento agente. El complemento agente, lógicamente, es un complemento de la oración pasiva. Ya lo hemos visto cuando nos ha aparecido al transformar una oración activa en pasiva. Formalmente, es decir, por su forma, es un complemento que siempre lleva adelante las preposiciones por o de, más un sintagma nominal. Es decir, lo que llamamos un sintagma preposicional. Veamos algún ejemplo.
El coche fue reparado por el mecánico. Los buenos son protegidos de Dios. Por el mecánico sería complemento agente. El coche es el sujeto paciente. Fue reparado verbo en pasiva. Por el mecánico sería la persona, en este caso, que realiza la acción, introducido por la preposición por. En el segundo ejemplo, con la preposición de, bastante menos frecuente, pero que aparece algunas veces, los buenos son protegidos de Dios. También podríamos decir son protegidos por Dios. La oración significaría exactamente lo mismo. Equivale este complemento al sujeto agente, ya lo hemos dicho anteriormente. El mecánico reparó el coche, Dios protege a los buenos.